Bendiciones, mis hermanos, de vuelta con ustedes. Estamos tratando un tema el cual tiene atado a la mayoría de las personas por problemas que hayan sucedido en su infancia, en su juventud, en su adolescencia o aún en el principio de su madurez, o personas que todavía estando viviendo la edad media o la edad madura, todavía se encuentran en su corazón con vacíos tan profundos que no pueden llegar a darse en cuenta cómo es posible que ha pasado tanto tiempo en sus vidas y se preguntan, ¿esto es la vida? Tengo 50 años, 40 años, 60 años y esto es lo que es mi vida, mi trabajo, la casa, mis oficios, mis quehaceres, dormir, comer, acaso si hago algún deporte. O sea, unas vidas completamente como sin sentido, como que pareciera que estamos en el mundo pero no estamos. Bueno, la respuesta que se ha encontrado a esto es que la mayoría de las personas que tienen estos cuestionamientos en sus vidas son personas que no conocen el amor y la misericordia de Dios. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer el perdón de Dios, el rico amor de Dios por nosotros, la fidelidad a ese amor que nos da la confianza de poder movernos sabiendo de que Él está en nosotros, haciendo para nosotros si nosotros le permitimos hacer. Entonces, cuando nosotros llegamos a estos cuestionamientos, casi seguro que carecemos de todo lo que hemos mencionado y nos hallamos atados, sujetados, encadenados a nuestras propias decisiones en el pasado o a las que otros tomaron pero que afectaron nuestras vidas y no nos hemos podido desencadenar de esta situación. Eso se llama amargura de corazón. El no poder zafarse de un pasado que te atormenta o de un presente que no puedes soportar. Porque lo que te da el presente no lo puedes conquistar. Y entonces a veces a la mala la queremos hacer y es cuando entramos en esa amargura tremenda. Ahora en el punto de hoy vamos a tratar cómo una persona por un deseo frenético, por poseer a una mujer que era su media hermana, perdió toda la visión, perdió todo el propósito del cual Dios hubiera podido usar su vida si Él lo hubiera permitido. No solamente perdió su visión, perdió su norte, perdió sus metas por algo de un momento que lo encadenó. Una pasión desenfrenada por alguien que no le estaba parando atención, bolas, cuidado a esos apetitos de conquista. Entonces, lo que vamos a narrar ahora, mira cómo una persona por ir tras de esa amargura metió en amargura a la persona a la que le hizo el daño, involucró en amargura a sus familiares y a lo último se desencadenó una guerra por venganza en donde dos de los protagonistas de esta historia mueren. ¿Ya? Y entonces estamos hablando en 1 Samuel, 2 Samuel capítulo número 13. Vamos a hablar de Amón, Absalón y Tamar. Yo voy a parafrasearles muchas de las partes porque necesitamos avanzar, pero tú tienes la obligación como persona que quiere ir a los cambios, poder analizar más detalladamente cada línea y cada oración del capítulo 18, del capítulo 13, el capítulo 14, el 15, el 16, que te van a ir conllevando a la historia de los hechos de lo que pasó aquí. Yo voy a tratar de parafrasear lo más que pueda y algunos me voy a detener para leerlos. Resulta que Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Los dos eran hijos de David. Tamar, dice la escritura, que una mujer muy hermosa. Absalón, que era hijo de otra de las mujeres de David, se enamoró de su media hermana locamente.
dice la escritura que ella era virgen. Él no tenía manera de cómo llegarse a su hermana con la facilidad que posiblemente se podía llegar a sus concubinas o a sus amigas. Y eso lo atormentaba muchísimo, ¿ya? Entonces, Absalón conocía las intenciones que tenía su medio hermano, pero nunca pensó que él pudiera llegar a tramar cosas como las que vamos a narrar aquí. Dice que Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este dijo: hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu madre venga a verte, dile: te ruego que dejes que mi hermana Tamar venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Amón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar y haga 2 tortas delante de mí para que yo coma de su mano. David envió mensaje a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a la casa de tu hermano Amón y prepárale la comida. Fíjate cómo una persona que todavía no ha entrado en una amargura y melancolía por el deseo que le lleva, simplemente estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la persona equivocada. Se puso a prestar su oído a la atención a un bandido que le iba a decir, a crearle un plan para que él pudiera estar a solas en su cuarto con su media hermana. Bueno, esto fue lo que él planificó, convenció a su padre David que él lo hiciera. Él lo hizo, nunca pensó que su hijo iba a hacer cosas semejantes, porque a veces nosotros los padres no podemos calcular que nuestros hijos hagan cosas viles. Cualquier padre piensa todo lo bueno de su hijo, nunca que puede hacer nada malo. Y en este caso David pasó exactamente por lo mismo. Él estaba pensando que su hijo Amón no era capaz de hacerle daño a su media hermana y la envió para su casa. Y dice que el versículo 9: y tomando el sartén la sirvió delante de él, pero él rehusó comer, y Amón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: tráeme la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amón a la alcoba. O sea, estamos viendo aquí el comportamiento de una muchacha que no piensa que se le va a hacer daño. Eso ha pasado mucho, tanto en hombres o mujeres, que han pensado que aquel que consideran su amigo o de la familia o pariente no les puede hacer daño. Pero resulta que aquí puede nacer en el corazón de una persona un daño por años y que le va a ser impartido a sus hijos, de los cuales va a pagar los platos rotos a lo mejor su esposo y muchas de las personas, porque ahora esta persona va a ser traicionada, herida, humillada, va a ser botada como un traste viejo, usado, y eso va a crear ahora, ya el primero tenía amargura por poseer, ahora esta persona va a comenzar a sentirse encadenada al dolor de haber sido poseída a la brava. Y mira lo que dice la escritura: cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió: no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, ella estaba tratando por todos los medios de que él se la pidiera a su papá, que era el rey, su papá también de él, eran medios hermanos. En aquel tiempo esto se acostumbraba para la continuación de la descendencia del trono y todo esto, para que el rey se la otorgara como esposa. Pero él, desde un principio, sus intenciones no era hacerla su esposa, sino hacerla una amante, una concubina. Así él veía a su hermana.
O sea, ya su corazón había degradado hasta ese lugar. Mas ella estaba pensando en que ella aceptaría si fuera su esposa. Pero él no lo hizo así. Él la hizo por la fuerza, la hizo suya en ese momento. Y después de que la deshonró y la violó, la soltó. Y le dijo, vete de aquí. Y no se quería ir, sino que él a la fuerza mandó a su criado a que la sacara. Dice la escritura que en aquel tiempo las vírgenes usaban de batolas blancas. Ella rasgó sus batolas, se cubrió de ceniza y comenzó a gritar hacia la casa de ella que su hermano la había violado. Aquí ya hay dos personas que están enraizadas en la amargura. Pero ahora su hermano, Absalón, se va a dar cuenta de lo que su medio hermano Amón le hizo. Y entonces él al escucharle dice, quédate tranquila que te lo hizo Absalón, no te preocupes. Pero en ese no te preocupes por dentro estaba, no te preocupes que yo voy a hacer la venganza. No te preocupes que yo me voy a encargar de él. Mira lo que dice la escritura. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Guarda silencio ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por este asunto. Tamar pues se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho, pero Absalón no le habló a Amón ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amón porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, mira lo que pasa aquí. 3 cosas. Vamos a enumerarlas todas. Primero, un hombre enamorado de una mujer a la cual no se podía llegar, configuró un plan para estar con ella, con engaño, la sedujo o la llevó para seducirla y al no dejarse de ella, la violó. Después, ella sale pensando que él iba a remediar su falta, él la desecha, la bota como una basura. Ella sale con su dolor, con su pena, se encuentra con su hermano le dice, tranquilo que este asunto lo arreglo yo, él te hizo daño, yo lo voy a arreglar. Ahora fíjate, tenemos en este asunto a Absalón, a Tamar y a Amón, sin contar a su tío político que le ayudó a crear el plan. Mira cuántas personas metidas por un deseo encadenado al corazón de un hombre queriendo obtener algo a cualquier precio, porque le dio vueltas y vueltas a su pensamiento, dejando meter un espíritu de sexualidad, de lujuria contra su hermana. Solamente por eso, porque era bonita, hermosa y era virgen, y él quería ser el primero en ella. Ok, ahora encontramos al rey David. Y aquí ya estamos tocando puntos grandes. Resulta que el papá era el papá de los 3, de diferentes esposas, pero era el papá de los 3. Te pregunto yo, ¿qué tú harías como padre si tu hijo te viola a tu hija? Y tú te das cuenta, porque dice que David se dio cuenta. Me imagino que como un padre bien responsable, sin importar el dolor que se pueda sentir, lo primero que debe de hacer es hacer justicia delante de los hombres y que la justicia de Dios se establezca. Es llamar a la policía, demandarlo y darle su merecido. En aquel tiempo, esto que hizo Amón daba como resultado ser sacado a las afueras de la ciudad por sus padres y que el pueblo lo apedreara hasta morir. Pero David no quiso eso. David dejó pasar por alto. Él indisciplinó no solo
a su hijo, sino a su corazón. Se apartó de aquellos principios de rectitud que había aprendido del Señor, aquel Señor que lo había llevado por el camino del éxito, de gloria, delante del rey Saúl. Ahora que él era el rey, se hacía el del ojo gordo, el del ojo ciego, el que no puede ver lo que está pasando. Ah, sí, porque muchas veces nosotros los padres somos los que comenzamos a crear la amargura en el corazón de nuestros hijos, con lo que decimos o con lo que les hacemos. ¿Cuántas veces tú no vas a apoyar a tu hijo en deporte y tu hijo de pronto ese día fue fatal y por culpa de él hicieron 2 o 3 goles si es fútbol, soccer en tu equipo, y cuando tú sales y ese muchacho viene adolorido porque todo el mundo le ha caído encima, porque él fue el culpable, y aquella persona que lo podía redimir, que le podía decirle cuánto vale, solamente le dice: oye, eres un patadura, tú no sabes jugar fútbol, deja eso, eso te queda grande, consíguete más bien una pelota de basquetbol o una de béisbol para que aprendas, porque de fútbol olvídate, tú no tienes ahí mérito ni historia. ¿Qué has hecho? Acabas de enterrar a tu hijo. Acabas de sembrarle a tu hijo para el futuro lo que posiblemente tú nunca pensaste. ¿Por qué? Porque en un momento, en un instante, tú tomaste la decisión equivocada, el comentario inadecuado, o aquel que teniendo que haber llamado a la policía para meter a su hijo a la cárcel por haber violado a su hija y no lo hace y lo tapa para que todo quede en familia, pues ese muchacho más adelante va a ir a hacer lo mismo o peor con otras mujeres, pero ahora acaba de enterrar, acaba de sepultar a tu hija con el patrocinio tuyo o de su madre, porque están tapando algo que tiene que llevar corrección por el dolor a lo que tiene que sufrir ese hijo o el castigo por lo que hizo. Que lo mismo pasó aquí. Por 2 años David tuvo la oportunidad de haber reprendido a su hijo, de haberlo castigado por lo menos, pero no tomó ninguna actitud. ¿Qué pasó en esos 2 años? Su hermano se llenó de amargura. En 2 años su hermano planificó cómo hacer daño. Planificó cómo vengarse de aquel que su padre no le había hecho justicia. Y por 2 años planificó cómo vengar la deshonra de su hermana. Pero no solamente es eso, sino que en los 2 años él también vio cómo su papá era como enemigo de él y de su hermana. Porque no es lo que tú presentas, es lo que sucede. Muchas veces nosotros decimos cosas, pero lo que nosotros decimos, la forma como las comunicamos, no es de la forma que la persona entendió. Y lo que nosotros pensamos que la persona ha entendido, no es lo que quisimos comunicar y sembramos daño. Es tan fácil contaminarse y contaminar a otros que uno tiene que estar muy atento a lo que dice. Por eso siempre se habla de tenemos 2 ojos y 2 oídos y una boca. Miremos y escuchemos bien antes de hablar. Porque una vez que hablemos, si tú le quitas todas las plumas a un ave de arriba de una montaña y tú las soplas las plumas, aunque no las soples, volverlas a poner ya no queda igual. Así mismo pasó aquí en 2 años. Pero no solamente él vengaba la deshonra de su hermana, sino que su corazón se estaba cargando de odio contra el rey. Y el rey era su papá. Perdón, que es lo que vamos a ver a continuación. Dice que él, pasados 2 años, cuando todo el mundo pensó que todo se había terminado,
él planeó una fiesta porque iba a desquilar sus ovejas y convenció al rey de invitar a todos sus hijos y sus nietos a aquella fiesta. Pero él allí había preparado con sus criados que cuando Amón estuviera un poco bebido, lo acuchillaran y lo mataran. Plan que le salió a la perfección, como lo había planificado. Ahora el que estaba en amargura era un asesino. Había matado a aquel medio hermano que había deshonrado a su hermana, porque en 2 años envenenó su corazón. No solo perdió la perspectiva de ser el hijo del rey, no solo perdió la perspectiva de haber podido llegar a ocupar un cargo cuando su padre muriera, sino que perdió la visión de todo por solamente colocar como meta vengar la deshonra que su papá no le hizo justicia a su hermana y que él se la tomó por las manos. Cuando él hubo matado a su hermano Amón, él huyó. Y cuando él huyó porque sabía que lo que venía para él era exactamente la muerte. ¿Qué es la muerte? Porque él sabía que el haber matado a su hermano iba a requerir casi lo mismo que su papá debía haber hecho con Amón, pero que no lo hizo. Entonces huyó para salvarse. Pero cuando él huyó para salvarse y estuvo desterrado por 2 o 3 años más, él en ningún momento pensó en arrepentirse o curarse, sino que por el contrario comenzó a crecer en odio y en amargura contra aquel padre que, debiendo de haber obrado en justicia y haber reprendido al que había violado a su hermana, no lo hizo. Seguía creciendo y creciendo y creciendo la fuerza y las raíces de amargura, ocupando todos los sentidos de esa persona. Entonces encontramos ahora a un Absalón que huye. Y dice la palabra en 13:37, huyó Absalón y fue a Talmaí, hijo de Amui, rey de Geseur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Geseur y estuvo allí 3 años, y 2 que ha estado planeando 5. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amón, que había muerto, ya se había consolado. Mira lo que está pasando aquí. El rey ahora lloraba por el hijo que tenía vivo, pero que se había ido. Pero ese lloro no era solamente porque no lo tenía. Era su conciencia que lo estaba acusando y le estaba recriminando que lo que estaba pasando, aunque no fue culpa de él que se iniciara, fue culpa de él que no se parara. Pero qué bueno cuando la conciencia te está acusando y te está enseñando en dónde es que estamos mal, porque todavía eso quiere decir que tu corazón está dispuesto, preparado, sensible, abierto, para que Dios pueda hacer en ti una limpieza de todas esas cadenas. Y él lloraba también porque aquel que era su hijo ahora no lo podía contemplar, no podía tenerlo con él porque de miedo había huido. Lloraba porque ya no había perdido a uno que se había muerto y que ya no estaba con él, sino que el que lo mató tampoco estaba, había perdido 2 prácticamente. Y tenía una hija en amargura. Porque pasara lo que pasara, el papá no redimió a la hija. Si David hubiera redimido a la hija con el castigo de la época, todo se había parado. Todo se había parado. Pero no hizo lo correcto. Y entonces vienen las cosas que suceden en las vidas de las personas donde Dios nos enseña. Y ahora aparece su hijo Absalón con
un deseo de venganza contra su padre, que en él solamente había la manera y la forma de cómo planificar para tumbar a ese hombre que era su padre, que decía ser el rey, pero que ante los ojos de él no era un rey justo, porque no había hecho la justicia en su momento. Había dejado pasar el tiempo, casi 5 años, hasta que ahora una mujer va y le hace al rey una historia de cómo podría ser un paralelo con la vida de él. Y entonces, entre otras cosas, dice, y ella le dijo, el versículo 11 del capítulo 14, oh rey, que te acuerdes del Señor tu Dios, para que el vengador de sangre no aumente el daño. Una palabra tremenda. Lo está llamando a decirle que enmiende, porque si no va a seguir corriendo sangre, va a seguir matándose unos a otros por la amargura. Y entonces le dice, no sea que destruya a mi hijo. Y él le dijo, vive el Señor, ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Le estaba haciendo esta mujer un ejemplo, como si ella tuviera un problema parecido, pero era el problema del rey, para poder que el rey lo entendiera. Dijo entonces la mujer, permite que tu sierva diga una palabra a mi señor el rey. Y le dijo, habla. Y la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado, y su desterrado era su hijo. O sea, Dios está empleando una persona para enrostrar al rey. Primero, que no hizo la justicia que tenía que hacer en su tiempo. Y segundo, que al dejar pasar el tiempo, lo que está permitiendo es mucha más amargura en el corazón de este muchacho, para que haya mucho más violencia. El rey vuelve en sí, reconoce que la mujer no pudo haber actuado sola, que ella tuvo que haber recibido alguna palabra de uno de sus siervos, Joab, y ella le confiesa que sí. El rey hace venir a Absalón, pero mira lo que pasa después de 5 años de maquinar en su corazón venganza por su hermana y venganza contra su padre, porque lo que vamos a ver aquí es que él no quedó conforme con la muerte de Absalón, sino que él quería que su padre pagara, porque teniendo el poder y la autoridad para ejercer justicia con su hijo al que el hermano mató, y honrar a su hermana, que era la hija del rey, no lo hizo. Esto es tan delicado, padre de familia, que me escuches. Aquí vemos un ejemplo con sangre, pero en la vida de nosotros puede pasar en el hecho normal y natural. Cuando tú estás reposando todas las obligaciones sobre tu hijo mayor, porque tiene 10 años de diferencia con el menor, y tú ya empiezas a querer que el mayor sea el que te críe el menor, y a ponerle cargos y obligaciones que no son, o a favorecer al de más abajo porque está más pequeño, y al de más arriba lo estás presionando a hacer las cosas conforme un adulto, tú estás sembrando amargura en su corazón. Y estás sembrando amargura porque él va a ver el favoritismo con el que está abajo, y te va a ver a ti como cruel. Entonces se está amargando el corazón con el que no tiene nada que ver, porque el que recibe los favores tuyos no tiene nada que ver con el que está arriba, mas sin embargo el que está arriba va a amargarse, a encadenarse en venganza, porque por culpa de ese a él le está yendo mal, y el que lo hace pasar mal es el papá o la mamá. O sea, estamos hablando de cosas de hoy. Yo sé que en tu casa no pasa. Eso fue en la casa mía nomás cuando yo estaba joven, o estaba niño, que pasó eso. Mira, yo me acuerdo que hubo un momento tan difícil en mi vida, porque yo pasé por ahí. Yo te estoy hablando de un tema, no que domine, sino que lo viví en carne propia.
Mis padres queriendo hacer lo mejor para todos. Éramos 6, o somos 6. Yo como mayor recibí mucha indiferencia y diferencia, las dos, en el trato con mis demás hermanos por ser el mayor. Tenía obligaciones más fuertes que mis otros hermanos. Me parecía que yo no tenía derecho a vivir mi niñez o mi juventud como los otros hermanos. Y fuera de eso, les calificaban y les aplaudían más las cosas a ellos que a mí. Y eso fue creciendo en un dolor y en una amargura por años en mi corazón. A tal punto que a muy temprana edad yo ya comencé a querer independizarme de mi casa, sin importar las necesidades ni las obligaciones que tuviera que vivir, si tuviera que dormir debajo de una banca o debajo de un puente, o arroparme con periódico, o comer de la lata de la basura los sobrados, porque era mejor eso que estar sometido a esa otra humillación, y que por cuanto no la aceptaba, me tenía unas reprimiendas muy fuertes. Yo me acuerdo que eso fue de tal manera en mi corazón que una vez para un diciembre de 31 yo desafié a mi papá delante de dos amigos de él. Yo tenía 16, 17 años y yo le dije, oye bien papá, porque él estaba hablando de que yo era un vago, que no hacía nada, que cosas así más o menos. Y yo me paré y le dije, mira papá, te voy a decir algo, mírame bien, porque toda tu familia junta, con todos los bienes que tengan, jamás podrán llegar ni a pisarme el talón de mis zapatos. O sea, fue un desafío de un corazón lleno de amargura, de odio. Bueno, eso desencadenó que yo fuera a conseguir el dinero como fuera para superar esa propuesta que me había colocado yo mismo. Por eso caí en la droga, por eso caí en el crimen organizado, pero por eso cuando tú mires ahí testimonios y veas mi testimonio te vas a dar cuenta por qué caí ahí. Pero el hecho más grave de todo eso sucedió un día, pero cuando tú estás en amargura, hasta tu cuerpo se pone amargo. Me comenzó a dar úlcera al duodeno, úlcera en no sé qué parte gástrica, y de pronto de un día para otro comenzaban a aplicarme inyecciones para el dolor en el duodeno, que no lo aguantaba. Pues quiero decirte, mi querido amigo y amiga que me escuchas, que cargar con eso desde los 7 años hasta los 25 años, que fue cuando me descubrieron que tenía un cáncer maligno en el colon, que ya tú te podrás imaginar lo que es eso, fue cuando de verdad comencé a sentir como más ira. Yo todavía no sabía que eso era causa de mi amargura y mi tristeza de años, de andar planificando 14 o 15 años, a ver, 7, 13, como 16 años o 17, el cómo revertir lo que yo sentía en mi corazón, aceleró mis metabolismos a una manera tal que comencé en mi salud a ser afectado en muchas partes. Y ahora resulta que a mis 25 o 26 años me dicen que tengo cáncer en el duodeno. Yo tenía mis niños, que hoy ya son unos hombres casados de 29 y 28 años, con sus familias, gloria a Dios por eso, buenas familias, bien organizados. Y resulta que yo ahora comienzo a ver a mis niños y yo digo, Señor, por primera vez miré al Señor. Señor, pero ¿cómo es posible que yo tan joven, mis niños tan pequeñitos, y yo no los vaya ni a ver crecer siquiera? Bueno, el daño era tal en el duodeno que mi esposa disimuladamente, dándose cuenta ya, estábamos como en un noviembre, que yo sin mucho llegaba hasta un diciembre o un enero, sin mucho, de ese año, pues hizo una reunión con todos mis hermanos
y mis padres tratando de unir las cosas y como de hacer una despedida, ¿no? Una despedida formal, sin que yo me diera cuenta, aunque yo sabía por dónde íbamos. Bueno, ¿para qué fue aquella fiesta? Fue el momento más bochornoso de toda mi vida, asqueante, y aunque yo lo redimí después, yendo desde aquí de Estados Unidos a Colombia a pedirle perdón de rodillas a mis padres, fui solamente a eso. Yo me acuerdo que llegué en la noche al aeropuerto y inmediatamente me esperaban y me llevaron para Cali, pero a las 6 de la mañana yo estaba tocando de la puerta y ellos sorprendidos viéndome de rodillas pidiendo perdón por estos hechos que te voy a contar. Resulta que en un momento de la reunión, la amargura comenzó a fluir. Y comienzo yo a decirle a mi madre, recuerda esto, que esto fue un daño terrible. Yo no sé si esto llevó a mi madre más rápido a la tumba, el cargo de conciencia, y a mi padre igual, pero fue algo terrible lo que yo hice en ese momento. Yo me acuerdo que estaba con ellos, mis hermanos, mi esposa y yo estábamos comiendo, ya vivía en un apartamento mucho más diferente, ya había comenzado a tener logros en mi vida, grandes, meritorios, visibles, de ejemplo. O sea, tenía cosas con que poder enseñar que ya superaba aquella promesa que le hice a los 16 años a mi padre, que él podría juntar toda su familia y yo sería muy por encima de todos ellos juntos. Pero en medio de esa reunión estábamos comiendo y yo me acuerdo que yo le dije, ¿sabes una cosa, mamá? Yo te odio de tal manera por no haberme defendido cuando me tenías que defender de mi papá, sino haberme acusado o haberme castigado tantas veces sin preguntarme si yo tenía razón, solamente porque los pequeños, más pequeños que yo, te daban una queja y tú sin preguntarme ni el motivo ni el por qué me castigabas. Que mira, si yo pudiera tener un tenedor en mi mano, le dije, te metería este tenedor a los ojos y mira, te haría así, hasta que te sacara los ojos, para que tú sepas cómo yo te quiero. O sea, en aquel momento yo desbordé mi ira, la pasión de venganza, por lo que yo pensaba que ella había hecho mal. Y el daño fue tan tremendo que aunque yo le pedí perdón a mi madre después, ella siempre recordaba con mucho dolor que ella habiéndome amado tanto y habiéndose esforzado por hacer lo mejor para mí, yo la hubiera odiado tanto y de tal manera. Y entonces mi padre se iba a parar y dije, no, ni te pares, que muchas veces tuve tu cabeza debajo de mí y yo con un machete para bajártela. Y yo no sé qué pasó, pero algo me detuvo, pero muchas veces te quise tumbar la cabeza. En aquel tiempo mi padre hacía construcción, fue lo único que él hacía, y tenía un machete para cortar las cañas que se colocaban en los techos por donde las tejas corrían, y era un machete cañero de 2 filos por los 2 lados, que eso que una caña hostil decía así, la cortaba de una sola, y más de una vez yo tuve a mi padre al tiro para cortarle la cabeza, pero algo detenía mi mano. Y yo le conté eso a él. Bueno, déjeme decirle lo que pasó allí, para que usted sepa que yo le estoy hablando de un tema en el cual tengo autoridad para hablarle y tengo autoridad para decirle que Dios sí lo saca de ahí. Mire lo que pasó. Mi madre se enfermó de los nervios, de la presión, de todo. De saber ella que yo a los 26 años, el primer hijo, el que había dado su vida, lo mejor de su amor para engendrar ese primer hijo, ahora le decía con una manera tan corporal, porque fue muy corporal, muy visual lo que yo le enseñé, cómo me gustaría haberle sacado los ojos con ese tenedor y haberle atravesado muchas cosas, porque yo le hablé así, no me recuerdo ahora todo, pero sí sé que le hablé de destrozarla.
Y después hablarle a mi padre de que cómo lo quería matar. Y que varias veces lo quise hacer, pero que algo me detenía mi mano y no lo podía hacer. A mi padre eso lo desbordó al alcoholismo. Porque él también no podía imaginarse el daño tan grande que yo había sufrido. Y que apenas ahora a los 26 años yo estaba expresando de unas maneras sanguinarias de cómo querer destruirlos. Bueno, esa noche fue terrible. Mis hermanos me querían comer vivos, porque si yo tengo 26 años en ese momento y todos venimos un año detrás del otro, pues quiere decir que el más joven tenía, el más pequeño de los hombres tenía como 20 años. Me querían comer vivo, porque yo estaba hablando de esa manera tan salvaje y tan sanguinaria, que pensaron que yo estaba aplastando a mis padres. Pero en ese momento yo estaba empezando a curarme, pero estaba destrozándolos a ellos. Déjeme decirle que aunque yo le pedí perdón a mis padres, por eso cuando lo entendí, cuando recibí al Señor, a mí el Señor me pudo sanar. Yo estoy sanado. Y sé cómo sanarme de todo aquel que me quiera hacer daño o intenta hacerme daño. Porque ya nadie me puede hacer daño. Porque viví eso y lo entendí. Todo el que lo intenta o el que lo hace, por aquí entró, por aquí resbaló, ya no me acuerdo, no sé de qué me hablaste. Pero con mis padres no fue así. Y más cuando ellos demoraron tanto tiempo para sanarse. Los dos murieron en el Señor. Es la única satisfacción que me queda. Pero sé que desde los 26 hasta los 52 años, yo tengo 53 ahora, que mi padre vivió, siempre tuvo ese cargo. Sé que mi madre murió hace más de 14 o 15 años, y aunque ella sabía que yo le había perdonado, ella todavía no se había perdonado, porque eso es lo que hace las raíces de amargura. Te lleva a un extremo en que así como este muchacho planificó la muerte de su hermano, y luego planificó hacerle la vida imposible a su padre, comenzó a atacar al rey David, a perseguirlo, a hacerle la pelea, a juntarse con gente para tumbarlo del reinado. ¿Sabe cuál fue su fin? Persiguiéndolo los hombres de guerra de David, porque tenía que enfrentarlo, así fuera su hijo. Dio la orden de que no le hicieran daño. Pero ¿sabe qué pasó? La amargura no le permitió ver que había un árbol más bajo en sus ramas que él montado en su mula, y quedó enredado y murió. Murió ahí porque se desnucó. Se murió en su propia sed de venganza. Y aunque mis padres recibieron al Señor, fueron muriendo poco a poco por el daño que yo les hice al confesarles la amargura que sentí en mi corazón. Tú hoy puedes redimir a tus padres. Tú hoy puedes redimir a tus hijos. Tú hoy puedes redimir a tu esposo o a tu esposa. No permitas que pases por una tragedia de amargura, que es peor que la muerte, porque hay gente que está en amargura hoy a sus 20 años y tienen 50, pero en su lápida cuando se coloca la fecha, el Espíritu dice, esa fecha no es. Él murió cuando tenía 30 años. Lo enterraron ahora a los 50, pero 20 años estaba muerto porque estaba separado de Dios. Espiritualmente estaba vacío, muerto, sin aspiraciones, sin visiones, sin meta. Todo estaba interrumpido, no se veía, todo era oscuridad. No permitas que eso llegue a tu corazón. Permite que Dios te limpie, porque Dios puede limpiar. Permite que todavía tengas espacio y tiempo para redimir a aquellos que tú puedes haberles hecho daño o a los que te hicieron daño. Por eso es este tema. Y por eso el Señor te dice hoy, entrégame tu corazón, entrégame tu carga, entrégame el peso, tu aflicción, tu dolor, tu amargura, tu cadena, tu atadura. Yo la voy a romper, porque mi unción es más poderosa que cualquier cosa que tú tengas. Yo te invito a que reflexiones. No pienses mucho. Entrégate para que Él te limpie. Esa es la exhortación de este momento. Seguiremos hablando de este tema.
Ahora yo te deseo que el Señor Jesús te bendiga, que el Espíritu de Dios te cobije y que una palabra poderosa te diga, quiero ser libre, porque Dios te va a decir, yo te estoy esperando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.